Con motivo del 30 aniversario de la constitución del Foro de Periodistas, entrevistamos al exgobernador Francisco Barrio Terrazas. Aquí el diálogo con Martín Cermeño. Gracias por darnos este momento. En su casa nos ha recibido el señor gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas. Gracias por la recepción aquí, don Francisco. Hombre, un honor de veras tenerlos aquí. El Foro de Periodistas de Chihuahua está cumpliendo 30 años de fundado. Y yo recuerdo con mucho agrado, pues, aquellos momentos que estuvimos con el doctor Sergio Piña Marcha, el rector de la universidad, que nos ayudó en la profesionalización del gremio. Recuerdo el alcalde era Patricio Martínez y recuerdo que usted era el gobernador del estado. Y siempre tuvimos buena relación y una relación afectiva, cercana, en donde pues los periodistas pudimos desarrollar nuestro trabajo, pero también prepararnos en los salos universitarios. Eso es un gran recuerdo. Pero usted pues fue un parteaguas pues dentro de la historia política del país. Digamos que fue el inicio de una transición que llegó después, ¿verdad? ¿Cómo sintió usted su relación con los medios de comunicación en aquellos años, en el 92, ¿verdad? Que era después del 86, ¿no? En muchos sentidos y en muchos momentos fue una relación muy difícil. Yo venía pues de una época en la que la oposición no tenía cabida en los medios de comunicación. Desde la Secretaría de Gobernación, bueno, pues había una serie de mecanismos para presionar y de veras ejercer una tremenda coerción sobre los medios. Yo recuerdo muchas de nuestras ruedas de prensa, mis ruedas de prensa como candidato, eran crucifixiones, eran actos así de autos de la Santa Inquisición, donde iba uno prácticamente a ser ahí acribillado de una manera brutal. Yo recuerdo alguna en la ciudad de Chihuahua en el 86, en donde, bueno, estuvo el bombardeo, pero de veras así, desalmado. Y uno de los últimos, si no es que el último en intervenir, fue Granados Chapa. Y no, hombre, pues él se les echó encima. Y bueno, les dijo de todo. Él me hizo ahí un reconocimiento por la batalla, la lucha que se estaba dando. Pero pues Granados Chapa pues, era una rara avis, era un ejemplar fuera de contexto. Entonces, de ahí vengo. De ahí venía yo de una relación muy tortuosa con casi todos los medios. Siempre hostil, siempre interesada. Yo mismo ya venía predispuesto. No era fácil para mí tratar con los medios. Eran años y años de estar bajo ese acoso. Ya como gobernador, bueno, pues ya algunos medios empezaban a comportarse de otra manera. Y con algunos medios se pudo ir dando una relación buena, cordial, de colaboración, de complementación que debe haber entre las instancias públicas, poder del gobierno y los medios de comunicación. Hubo otros medios con los que nunca se pudo llegar a tener una relación correcta de beneficio mutuo y de beneficio para la sociedad. Bueno, esos eran los años. En el caso justamente del año 92, 93, el señor Ballina decide cerrar Novedades de Chihuahua, precisamente por haber tomado partido tricolor durante el proceso y durante muchos años. Y entonces algunos anunciantes dejaron de anunciarse en el Novedades porque simpatizaban con la causa del cambio, con Francisco Barrio en ese momento. Luego el periódico cierra y lo compra un empresario de Saltillo, el señor Armando Castilla, y funciona el periódico Vanguardia en Chihuahua algunos meses y tuvieron un problema muy serio pues económico y dejaron de cumplir pues con los salarios. Yo recuerdo que no pagaron los aguinaldos de diciembre del 92 y entonces pues hubo inconformidad de todos los trabajadores, se organizan y en enero, la primera semana de enero, toman el periódico exigiendo pues que les paguen, que les debía la empresa. Y luego de ahí se viene un problema pues, laboral muy fuerte. ¿Qué recuerdos tiene de ese año y de esos meses que fueron? Usted acaba de entrar, ¿verdad? Que me imagino la presión de, por un lado, el Grupo Chihuahua y por otro lado, lo de Vanguardia y por otro lado, los trabajadores, ¿no? Que claro, finalmente el gobierno pues, no tenía ningún habla en el entierro, pero sucedió. Claro, fue como muchas otras una situación pues, que de repente nos cae
Y de veras era una brasa ardiendo, una papa caliente, muy complicado el asunto. Así lo recuerdo. De veras un tema que ocupó mucho de nuestra atención y pues que de veras a mí me mantuvo muy preocupado durante mucho tiempo. Por un lado, pues escuchábamos, conocíamos de los reclamos de los trabajadores. Yo algunas veces me reuní con ellos, con comisiones de ellos, y pues me platicaban de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, pues digo, había una simpatía hacia ellos, un entendimiento de lo que estaban viviendo y pues, de veras un franco deseo de ver cómo ayudarlos. Por otro lado, el propietario del periódico, bueno, pues exigiendo que aplicáramos la ley en una serie de cuestiones en donde tenía razón él como propietario de exigir pues que se le respetaran los bienes, etcétera. La verdad es que sí estábamos nosotros ahí en un dilema tremendo, porque sí, por un lado veíamos pues la causa de los trabajadores, por otro lado pues también veíamos que había unas ciertas violaciones a la ley en contra del patrón. Entonces sí nos ponían de veras en una situación bien, bien complicada. Ahí prácticamente es el antecedente del surgimiento del Foro de Periodistas, porque ya teníamos los periodistas de Chihuahua, la nueva generación, más o menos 2 o 3 años tratando de organizarnos en una asociación civil, en algún foro, en alguna asociación. Y batallábamos mucho porque pues había diferentes corrientes de pensamiento y también pues intereses que a veces querían meter la mano. Pero yo recuerdo muy bien a Roberto Piñón, a José Luis Domínguez, a Enrique Rodríguez, a Antonio Payán, a Gilberto Carmona, a Roberto Alvarado y por ejemplo a Lucy Mendoza, la mamá del alcalde que ahí trabajaba en el área de publicidad. Todos ellos hicieron de ahí su proyecto de vida prácticamente. Y años después, bueno, meses después, en el 94, nace pues el Foro de Periodistas y el primer presidente justamente Roberto Piñón, que andaba muy animoso. Aprovechamos esa coyuntura y quedó pues, fue electo presidente del Foro de Periodistas, el primer presidente fundador. Recordamos, yo estuve preparando la entrevista y aquí recuerdo el programa aquí en Confianza con el gobernador, su programa de radio que tenía. Ahí estuve escuchando algunos extractos y muy interesantes que tienen que ver con la libertad de expresión y también los momentos difíciles, aquellos que le tocó a usted vivir, ¿no? Lo de Linda Bejarano, lo de Víctor Manuel Oropesa. ¿Qué piensa de la libertad de expresión? ¿Cómo la llevó usted, digo, en México? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo la vivió en Chihuahua? ¿Y qué recuerda de aquellos personajes? Bueno, yo creo que no puede concebirse un sistema democrático, un sistema verdaderamente democrático, sin que pueda uno disfrutar pues, de un conjunto de libertades fundamentales. Una de estas, pues, que yo creo que es así, piedra angular de todo lo demás, es precisamente la libertad de expresión, esa capacidad o esa posibilidad que pudiéramos tener todos de expresarnos, de sacar lo que pensamos, lo que creemos y ser respetados, ¿verdad? Es fundamental para que cualquier sociedad pueda tener realmente una convivencia sana, constructiva, de avance, de desarrollo. Sin eso, sin la libertad de expresión, eso no se puede. O sea, invariablemente donde ha faltado la libertad de expresión, la situación deviene en tiranías, en gobiernos autoritarios, en gobiernos muchas veces criminales. Entonces va así, pero de la mano totalmente con el desarrollo democrático de los países y el desarrollo en general, el desarrollo económico y social. Usted como demócrata, siendo gobernador, ¿qué hizo para apoyar la libertad de expresión o qué relación directa trató de tener para impulsar este tipo de libertades o de libertad tan importante? Yo le diría que la primera cosa que yo siempre procuré seguir al pie de la letra porque creía firmemente en ello, pues era la de respetar cualquier expresión que surgiera, de donde surgiera. Claro que muchas pues, no eran de lo más agradable escuchar y muchas otras que llegábamos a considerar incluso falsedades, que llegábamos a considerar expresiones mañosas. Teníamos que ser respetuosos y procurábamos siempre ser respetuosos. Lo cual no quiere decir que no diéramos respuesta a algunas de estas cosas, pero sí desde ahí jamás abusar o tratar de intimidar o de sofocar expresiones. Eso yo le puedo decir que
Nadie podría señalarme que hayamos alguna vez tratado por cualquier medio de hacer callar a alguien. Jamás, jamás, jamás. ¿No se pervirtió la relación en su gobierno con los medios, con los periodistas o con los dueños de los medios? ¿En qué sentido? Pues que le hayan pedido indebidamente algún contrato de publicidad o que le hayan amenazado pues con publicar algo. Sí había, sí Luego había. se vuelve difícil la Claro, relación. claro, muy difícil. Sí había insinuaciones. Nunca aceptamos tener esos convenios con ningún medio, jamás. A ningún medio le entregábamos una cantidad fija. La postura nuestra es el espacio que utilicemos en tu medio lo pagamos a la tarifa que debamos pagarlo. A lo mejor acabamos dándote más de lo que tú esperas que te demos como una mensualidad. Pero eso no lo vamos a hacer. No te vamos a dar una mensualidad. A nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Ni a los chiquitos ni a los grandes. Jamás. Procurábamos usar de todos los medios cuando teníamos que publicar cosas o lo que sea. Incluso algunos que nos golpeaban muy duro. Los seguíamos usando. Sí hubo por ahí algunos momentos en que, pues sí, algún medio se nos echó encima fuerte. Yo recuerdo alguna ocasión en que uno de los diarios publicó que en la venta de algunos terrenos de acá del fideicomiso Salvarcar habíamos favorecido a la compañía que había fundado Federico, mi hermano, y que seguía presidiendo Federico, mi hermano. Y bueno, pues la verdad es que era una total falsedad porque sí había una serie de terrenos que eran para uso industrial que se pusieron a la venta, pero había un mecanismo de subasta, había un mecanismo en que todo el que estuviera interesado podía inscribirse y podía participar y bueno, pues lo ganaba, el que hacía la mejor oferta. Y de esa forma la compañía de mi hermano compró 2 o 3 de esos terrenos. Entonces querían hacerlo aparecer como que había habido ahí un favoritismo y que lo habíamos beneficiado indebidamente. Y por más que insistíamos en aclarar y todo, no, todos los días seguían golpeando y golpeando y golpeando y golpeando. Hasta que dentro del propio medio, alguna gente influyente que participaba ahí se rebeló y expresó pues su malestar con estas cosas. Bueno, lo digo concretamente, el obispo Manuel Talamás era miembro del consejo editorial de ese medio. Y entonces presentó su renuncia. No puedo yo seguir aquí. Cuando yo veo lo que aquí se está haciendo de este asunto, conozco a Federico Vargas, conozco a Francisco Vargas, sé qué clase de personas son, entonces yo no puedo seguir participando ahí. Y ahí es donde ese medio decidió corregir y sacó ahí alguna aclaración. Muy, En la muy, página 22. sí, muy mezquina, pero lo hizo. Y a partir de ahí mató el asunto. Pero ese tipo de cosas eran pues, relativamente frecuentes, desgraciadamente. Lastimosas. En el caso de Barrio, 86, y luego llega la gubernatura, y la máxima política es, digo, lo ideal es entregar a algún miembro de tu partido la estafeta. ¿Qué pasó con esa lucha democrática? ¿Qué pasó con Barrio y qué tanto influyeron los medios en aquella elección donde participó el señor Galindo? Pues yo creo que sí hubo una influencia fuerte de los medios. Pues había un golpeteo de muchos de estos medios. Era así, pero incesante el estar sas, criticando, denostando. Entonces, claro, pues mucha gente se va formando una idea equivocada de lo que se está haciendo en el gobierno. Y pues eso claro que va modificando patrones de pensamiento y de conducta. Y a final de cuentas, pues en la decisión de votar, eso claro que cuenta. Yo creo que en esa elección en particular, ya la del final, la del relevo pues del sexenio, yo creo que Patricio Martínez como candidato fue un candidato hábil, candidato pues que supo manejarse bien y granjearse mucha simpatía. Yo creo que ese es otro factor que no se puede desconocer. Él había sido un alcalde muy exitoso en la ciudad de Chihuahua. No sé qué tanto así tan exitoso haya sido como gobernador. Tengo la impresión de que no tanto, pero como alcalde lo había sido un alcalde muy bien calificado por los ciudadanos. Claro que ese fue otro factor. La evaluación que se hacía
era una cosa curiosa. Se hacía una evaluación del equipo de gobierno, del gabinete del gobierno del Estado, que difería bastante de la evaluación que se hacía del gobernador. Está mal que lo diga, pero yo salía bastante mejor evaluado que el equipo de gobierno. Para nada me convenía que así fuera, pero así era. Así era. Y la verdad es que yo creo que muchas de las cosas que se hicieron en ese gobierno, un porcentaje muy importante de la población no llegó a conocerlas. Y algunos que se enteraron no llegaron a valorar lo que ahí se estaba haciendo. Mire, cosas que fueron completamente de avanzada, como todo lo que se hizo en el registro civil, que ningún estado de la República había soñado siquiera con hacer lo que aquí se hizo de modernización del registro civil, de poder tener actas al minuto. De veras, esa fue una mega proeza administrativa y técnica, la que ya si le platicara los detalles, ¿no? No, y Chihuahua siglo XXI. Chihuahua Lo de siglo la UASH, ¿no? El plan maestro de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hubo muchas cosas. El trabajo que se hizo en la Procuraduría. Con don Paco, en paz descanse. Que en paz descanse. El trabajo que hizo Paco en la Procuraduría. En fin, hubo muchas cosas que yo creo que la población no tuvo los elementos para poder valorarlo y bueno, que hubieran llevado pues a que votara de una manera distinta. Y esto pues, tenía mucho que ver con los medios, sin duda. Señor gobernador, una pregunta. En 1994 se fundó el Foro de Periodistas. ¿Qué recuerdos tiene de esta iniciativa y qué le pareció? ¿La apoyó? ¿Fue indiferente? ¿O qué relación recuerda pues de aquellos tiempos? Yo lo recuerdo usted en algunas graduaciones y sí, entrega de documentos y en la Quinta Gameros, en el Salón Rojo. Sí, claro, yo asistí a algunos, me acuerdo de esos eventos en los que estuve con ustedes. Cuando se acercaron ahí los que andaban organizando este foro, o sea, la creación del foro, que se acercaron a comentarme cuál era la idea que tenían y el plan que tenían de este foro, pues a mí me pareció realmente algo muy, muy interesante, muy conveniente. Me pareció también en ese momento pues que era algo pues un poquito idílico, que no iba a poder llegar realmente a tener un resultado como el que ha tenido. Híjole, yo decía, bueno, yo he visto esfuerzos de estos que a la hora de la hora quedan en nada y se vuelven a perder en pequeñas mezquindades y envidias y cosas y la vanidad de uno y la vanidad del otro, y acaba tronando un buen empeño, un buen propósito, acaba tronando muchas de estas cosas. Luego, yo veía que había una dosis elevada de idealismo en muchos de los que estaban promoviendo la formación de este foro, que, pues, híjole, chocaba de frente con mucho de lo que había en los propios medios y en los dueños de los medios. Ahí era donde yo también, pues, tenía muchas dudas de que hasta dónde los iban a dejar avanzar con esto. La idea de que el gremio se profesionalizara, pues, híjole, pues debería ser una idea súper atractiva. Pero siendo honesto, yo sí tenía algunas dudas de que realmente fuera a cuajar. Y bueno, pues usted mejor que nadie sabe lo que ha pasado con esto, lo que ha derivado de esa idea, pues que maduró y que tuvo pues su momento crucial de nacimiento, que se dio bien, y luego de ahí siguió desarrollándose y bueno, todo lo que ha venido después de formación de un periodismo de otro nivel, que de veras yo cómo añoraba eso, cómo deseaba ver ese periodismo, pues ya, hombre, con un poquito más o con un mucho más de sustento técnico, profesional, moral, ético, etcétera, que lo he considerado siempre como algo indispensable para una sociedad bien constituida. En mis años de alcalde yo veía aquí como 3 o 4 vacas sagradas, que no tenían así los mejores códigos de conducta, le imponían su estilo y su dinámica a todo el gremio. Todo el gremio, nadie se atrevía a ir en contra de lo que esos 3 o 4 santones
hacían y decían, eran los que marcaban la pauta para todo un gremio periodístico, pues que jugaba un papel tan importante en la ciudad. Entonces, el ver que esto ha ido armándose, que ha ido agarrando forma, que se ha ido consolidando, que ha derivado en la formación de tantos profesionales de tan buen nivel, no puede verse por alguien como yo, más que como algo de veras súper, súper afortunado, súper positivo. La verdad es que nos ha ido muy bien. Sí. Hemos tenido movilidad social, capacitación, Sí. preparación. Bueno, les ha ido bien a ustedes ¿Y a Chihuahua? Y le ha ido muy bien a Chihuahua con eso, ¿no? Claro. Hemos tenido encuentros y desencuentros con el poder, pero Bueno, eso es, mire, yo creo que eso es parte normal del trabajo de la prensa. así es. Es más natural que la prensa tenga desencuentros con los círculos del poder que encuentros. Debe haber de los dos, pero bueno, pues un rol muy importante de la prensa es señalar, es criticar, es denunciar. Entonces, pues claro que esas cosas llevan a los desencuentros. Pero qué bueno que se haga. De acuerdo. Agradecemos al gobernador Francisco Barrio Terrazas estos momentos para platicar sobre la historia del Foro de Periodistas. Muchas gracias, señor gobernador. No, hombre, es un gusto. Encantado.